Bienvenidos. Hoy a fondo discutiremos, debatiremos entre periodistas sobre el 2 de octubre, que no se olvida. Bienvenidos. A fondo con Elisa Alanís. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Matanza estudiantil, crimen de Estado. Después de escuchar estas palabras de Gustavo Díaz Ordaz, qué historia, qué momento. Y no se ha olvidado ese 2 de octubre. Qué gusto estar aquí a fondo con colegas periodistas para discutir sobre ello. Carlos Ramos Padilla, bienvenido, qué gusto. Buenas noches. Paco Ramírez. Gracias, Elisa. Gracias por continuar acá con nosotros e integrarte a la mesa después del noticiario. Eduardo Campos, bienvenido. Mucho gusto, gracias, Elisa. Como siempre, un Buenas gusto. noches. Maite Noriega. ¿Cómo estás? Qué gusto, querida Maite. Y pues con estas imágenes arrancamos. No se ha olvidado, es más, hasta seguimos recordando anécdotas. Y hay Paco. que hacer incluso una aclaración a la pizarra que teníamos. Ya no hay duda, ¿sí? Es crimen de Estado. A 50 años, hoy ya es considerado, hace apenas unos días así se señaló, es crimen de Estado. 50 años tuvieron que pasar. 50 años tuvieron que pasar, Carlos, y las resistencias siempre han estado para evaluar, no digamos el presente, estamos hablando del 68. Del 68, sí, después de estas durísimas imágenes y declaraciones que vimos del expresidente Díaz Ordaz, pues hoy a 50 años decidimos quitarle hasta las placas conmemorativas del metro. Qué ridículo. Absurdo. Qué ridículo. Es un oportunismo político, verdaderamente. La historia no se borra, borra, ¿eh? No se borra quitando, No se borra. retirando unas Ya placas. tocaremos ese tema, pero yo no sé si el 68 no se olvida o no quieren que lo olvidemos. O ya se olvidó, ¿eh? Bueno, Ojo. yo daré mis razones. A ver, ¿qué opinas? ¿Ya se olvidó, no se olvida o no quieren que se olvide? Para mí el 68 y fundamentalmente el 2 de octubre siempre ha sido un comercio político. Independientemente de que haya sido crimen de Estado, lo que Claro. es un comercio político. Y ya lo iré desglosando, pero a 50 años nos damos cuenta que ese tiempo les tocó a los activistas de aquel entonces para llegar a ser gobernantes hoy. Y vemos qué clases de gobernantes. Y bueno, yo quisiera arrancar así de bote pronto con 5 ideas muy rápidas de lo que es el 68 y además robarme una idea de nuestro compañero colega Carlos Ramírez. A ver. Primero, ni represión ni provocación, ¿eh? Porque todos gritan no represión, pero se olvidan de las provocaciones. Segundo, A ver. la primera gran irrupción de la juventud después de la Segunda Guerra Mundial. Tercero, un movimiento mundial de dimensión cultural y política. Cuarto, un cambio generacional sin antecedentes. Ahí se partió la historia de generaciones. Sí. Un evento social y político, el que más ha contribuido a la transformación del país. Y las palabras que le voy a robar a mi compañero y tocayo Carlos Ramírez es, para el 68, nadie quiere investigar porque todos son corresponsables. ¡Uy, qué provocador arrancó Carlos esta noche! A ver, coinciden con esos puntos y con esa provocación y con el comercio político. Eduardo. 1968 yo creo que lo vemos desde distintos ángulos. Cada quien puede tener una interpretación, bien sea vivencial, de alguna manera, bien sea transmitida por nuestros padres, hermanos o lo que tú quieras. Y las nuevas generaciones han venido recibiendo el 68 como un mito, como una realidad siempre cubierta con una cortina, en la cual todo está a media luz. No vamos a saber las verdades nunca.
así yo sí me atrevería a decir que no vamos a saber las verdades nunca del 68. ¿Cuántos muertos? Todo el mundo maneja los números que quiere. Todo el mundo maneja que se respondió a una provocación. ¿Quién atacó? No lo sabemos. Es una historia en la cual nunca vamos a lograr saber. Todos los actores vivenciales tienen algo que decir y no coinciden ellos mismos. Y muchos que ya que tuvieron el mando ya desaparecieron. El problema, por lo que yo digo que nunca se va a saber, es que muchos de los participantes ya murieron. Han perdido la memoria, por lo que tú quieras, y muchos más hablan desde su perspectiva única. Entonces, no logra esta historia nunca entretejerse. Hay ligas, sí, que vienen a ser coincidentes, pero de ahí a que conozcamos y podamos rehacer esa historia que, coincido al 100%, fue un parteaguas mundial y en la cual México llegó a tener presencia ya casi en la parte final de este movimiento, que se venía gestando a nivel mundial, ¿no? Entonces... Que casualmente el movimiento no tiene nada que ver, el mundial, con lo que pasó en México. Nada que ver. Nada que ver. No, nada que ver. Son nada que ver. Cosas totalmente Maite, ¿y qué certezas tenemos entonces a 50 años o qué claroscuros? ¿Cuál es tu balance? Mira, en 1968 yo creo que las izquierdas, que yo las cuestiono mucho en este país, porque además tampoco fue un movimiento de izquierda, había unos cuantos marxistas por ahí o que habían estudiado marxismo. Las izquierdas lo han sacralizado y las derechas lo han descalificado, ¿no? Es un movimiento en el que vemos nuevamente a la iglesia del lado de los poderosos, a excepción de los jesuitas, que se marginan un poco de esto. Pero creo que es un movimiento que lo que nos deja es esto. 2 de octubre no se olvida, aunque la mayoría de la gente ya ha olvidado lo que no debíamos olvidar. Así es. Y es cómo surge el movimiento, ¿no? O sea, cómo surge es a partir de un pleito, ¿no? Pleito callejero. De un pleito callejero que va tomando otra dimensión, se ha sacralizado. A partir de ahí, el movimiento no es democrático, ¿no? El pliego petitorio a mí me llama mucho la atención, porque el pliego petitorio no tenía nada que ver con demandas universitarias. Los 6 puntos era de aquel precisamente para modificar la estructura del gobierno. Y ahí está la esencia de esta transformación democrática que lleva 50 años y que todavía no está acabada. ¿Qué es lo que deja el 68? El 68 le deja un enorme desaliento a los jóvenes que se dan cuenta que no hay manera de negociar con el gobierno, que no hay manera de diálogo, porque además hay traiciones después en el momento del diálogo, ¿no? Y sigue sin haberlo, ¿eh? Y sigue sin haberlo. Y este desaliento y este descontento con el gobierno, con las instituciones de la República, es lo que lleva precisamente al surgimiento de la guerrilla urbana y al surgimiento de todos estos movimientos de descontento que empiezan a desmoronar estas instituciones, cuyo resultado vemos hoy en día, ¿no? O sea, se han fragmentado. Y la encuesta que publica hoy el Financiero a mí me parece aterradora, ¿no? La mitad de la gente en este país no tiene la menor idea de qué pasó el 2 de octubre. Todo el mundo dice 2 de octubre no se olvida, pero nadie sabe qué es lo que no vamos a olvidar, ¿no? ¿Y qué vas a combatir? El día de hoy, Paco, tú comentabas, pues estuvo incluso hasta desangelado. ¿Tú te esperabas que hubiera más participación? A 50 años esperaba una marcha multitudinaria, enorme. Y no, hoy no la vi así, vi el Zócalo capitalino, ni siquiera 3/4 de la plancha del Zócalo. Se calculan 50,000. Sí, se dice que los pocos focos de agresión que hubo por estos embosados, la policía evitó ya más el paso. Qué bueno también esta parte, ¿no? Pero vamos, finalmente no lo sentí tan importante con el número, 50 años. Estábamos hablando de el recuerdo de una gesta que, como bien mencionas, no deberíamos de olvidar. Y no como la matanza en específico, sino todo lo que llevaba en su derredor, ¿no? Oye, Paco, pero hubo 4 martes de gran riesgo que por fortuna para el país fueron desangelados. Sí, por supuesto. 1,
El conflicto que inició en el CSH Azcapotzalco. Sí. Ahora, Dos. te interrumpo. A ver. Desangelado no en el término de ser violento, no. No, desangelado. De la no. asistencia. De Claro, asistencia, de de la proclamas, de Sí. fuerza. Mira, primero, el conflicto del CSH Azcapotzalco. El siguiente martes, la marcha del silencio. Del silencio. Sí. Que como dice Elisa, muchos no se ven ni para qué iban. No hubo ni silencio siquiera. El tercer martes, el aniversario de Ayotzinapa. Y el cuarto martes, el 2 de octubre. Ninguno tuvo ni el poder, ni la fuerza, ni la convocatoria que muchos esperábamos. Y digo Sí. esperábamos porque era el punto de partida Mira, para yo- otro cambio importante, ¿no? Yo quiero diferir de lo que hace rato mencionaban, que México no estaba integrado en las demandas mundiales que había. Yo creo que sí. Yo creo que No, pero el París, estaba... el París del 68 nada tiene que ver con el México del Sí, 68. nada. A ver, sí, geográficamente no tiene... Y las peticiones eran distintas, la pero exigencia era es que yo distinta. creo que ese es parte del problema en el que el 68 nos ha arrojado. Las demandas, no, si tratamos de poner todo, ubicar todo dentro de un mismo cartabón, dentro de un mismo esquema, dentro de unas mismas demandas, tú lo hablabas ahorita. El pliego petitorio que salió del 68, bueno, ¿dónde lo entendías? Pero yo voy a algo tan sencillo como esto. Hoy, a 50 años, podemos ver que nuestros hijos gozan de muchas libertades que se consiguieron en aquel entonces. Si les Gracias parece, a los movimientos de entonces. vamos a una pausa y volvemos para hablar del hoy, ¿no? Y estas conexiones y estos vínculos que comentamos. Enorme vinculación. Volvemos. Enorme vinculación. 2 de octubre, lucro político o revancha sin sentido. No, bueno, lucro. Yo A ya lo había ver, dicho. bueno, Carlos ya había Lucro dicho que político. lucro y comercio, ya habías dicho comercio político y Comercio. mira, Al así 100%. era, así era. Déjame decirte algo, Pero- porque el pero debate eso- que teníamos ahorita, Maite y yo, fuera Sí, del aire, es sí. muy importante por la presión, la fuerza de la izquierda en el movimiento mundial y, bueno, la intervención o la amenaza, la injerencia De de la CIA. Contestándote un poco, Lalo, a que sí o no tiene que ver el movimiento de México Con el con mundial. el mundial. Ujú. Mira, nada más como ejemplos. El epicentro de todo el movimiento de 68 empieza en Francia con los jóvenes rebeldes contra su propio sistema. En mayo del 68, En mayo. empujado de alguna manera por Henri Lefebvre. Lefebvre. Luego, no hay que olvidarnos que en Estados Unidos había una manifestación masiva, brutal, contra Vietnam. En el 68, en la Convención Nacional Demócrata. No se nos olvide que hay una manifestación racial en ese año que culmina con el crimen Con el de de Martin Martin Luther Luther King King. y de Robert Kennedy. Y de Robert En Kennedy. Estados Unidos. Ujú. No se nos olvide la primavera de Praga en Checoslovaquia, Así es. que querían un socialismo con rostro humano, socialismo, Con Václav Havel. izquierda. Sí. No se nos olvide Finlandia, Helsinki, que era una lucha contra la injerencia militar ¿Te volaste mi libro o qué? de Rusia en Checoslovaquia. La España en jóvenes contra el franquismo. Ujú. Y por último, pues el otoño caliente en Italia. Ahora, es un Ese era el movimiento de 68, cambio general. A Sí, ver. sí, es un Movimiento de movimiento cambio de... general. sí. Hay que ver una cosa. Estoy totalmente de acuerdo con las cosas que estás Y mencionando. aquí viene con Rusia, los bueno, la puntos. Unión Soviética, Pero Cuba a ver, y vamos a Estados ver qué es Unidos, lo que ¿qué está dice Maite? pasando en México. ¿Qué fue lo que pasó en México? ¿Qué fue lo que se motivó? Ahorita decían algo que se ha manejado mucho, pero nunca tampoco se ha venido aclarando. El movimiento en México nace gracias a una provocación del gobierno de Estados Unidos, que mete la injerencia que tiene, y no lo podemos olvidar, que la Secretaría de Gobernación en ese entonces, que estaba dirigida por Luis Echeverría, estaba en contacto directo y permanente con la CIA. Bueno, se dice que Gustavo Díaz Ordaz cobraba. Y que Luis ¿No? Echeverría Estaba cobraba. en la nómina de la CIA, Entonces, ¿no? ¿qué es Todos lo que ellos pasa? estaban en la El nómina de la CIA. el Y movimiento algunos comunicadores anticomunismo. insignes, Insignes de aquel estaban en entonces, aquel entonces. cobraban como También. asesores de la presidencia. El movimiento Con la condición que dice anticomunista Maite. que se estaba generando, empezando a presentar en el mundo, es desactivado, se busca desactivar a través de la CIA. Entonces, este movimiento, que lo tomamos nosotros en la parte final, a final de cuentas, si los resultantes de hoy, veamos los derechos humanos,
que había en ese entonces y que hoy hay, que fue una lucha que se ganó. No, en ese entonces no estaba. Ahora es una Por eso lucha es que que no se había, ha ganado. hoy sí, hoy ¿Es una sí. lucha que Pero se mira, ha ganado? Yo te digo una Maite. cosa. En 1968, la represión, entrecomillada, producto de lo que tú quieras, la represión la ejerció el gobierno, la autoridad. Sí, claro. La represión contra los jóvenes hoy la ejerce la sociedad. La delincuencia organizada. El crimen organizado. El crimen organizado. Y de alguna manera empujada también por el gobierno. Por eso, pero curiosamente, o sea, tienes un orden, o sea, un poder fáctico que es el que ejerce la represión y es una represión contra la cual no hay respuesta. A mí eso me aterra. Entonces, cuando me dicen es que el México es mejor, el mundo, hemos sido una sociedad tan complaciente que hemos tenido que crear organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que nos defienda de nosotros mismos. Sí. ¿No? En 1968, antes del 68 no la necesitábamos. Tú decías un ejemplo muy Aunque surge sencillo, también pero para- claro. Tú en el 68 caminabas por las calles de la ciudad, de cualquier ciudad del país, y caminabas tranquila a cualquier hora del día. Hoy es imposible. Sí, pero es que tenemos que ver cosas. Y mira, déjeme, perdón que tome aquí la palabra. Con lo que estoy un poco en desacuerdo con lo que tú dices, Maite, por lo siguiente. Sí, pero el México y el mundo de 1968 a 50 años, nada tiene que ver una cosa con la otra. No podemos empatarlo. ¿Por qué? Porque simplemente tú ponías ahorita el ejemplo. ¿Podías caminar? Claro que sí. En casi cualquier parte del mundo tú podías caminar. Oye, ¿en cuántas ciudades del mundo tú lo puedes hacer? Oye, en muy pero a ver, pocas. hay una Entonces, razón ¿por qué la geopolítica? sobrepoblación de alguna manera ya en todos lados está presente? Número uno. Número dos, esa lucha feroz que hemos desertado entre nosotros mismos por la lucha de espacios, de cuestiones económicas, nos ha llevado a de alguna forma que los estados también, y hablo del Estado mexicano, lavarse las manos. Oye, y no han Lalo, podido actuar con lo que ha venido pasando. Pero en el Sí han podido 68... actuar, no han querido, Bueno, la porque resultante- implica muchas cosas. En el fondo son problemas económicos, en el fondo todo, detrás de todo está la ambición de unos cuantos y los privilegios de unos cuantos. Este país, sí. si quitas privilegios y quitas ambición, se resuelven todos los problemas. Y corrupción y impunidad. Mira, pero hay es una- que la corrupción y la impunidad son parte de la ambición. y Hay de una todo razón esto. geopolítica para entender este movimiento del 68 en donde estoy totalmente de acuerdo con Maite. Y ha cambiado radicalmente. ¿Eh? En aquel entonces, la Unión Soviética quería cerrar, dividir, separar América del Norte, incluyendo a México. Y el candado era Unión Soviética, Cuba, Nicaragua, China. Y Estados Unidos no lo iba a permitir. ¿eh? No, Así a de dejar sencillo. abierta la puerta, ¿no? Hace un momento decía yo de lo que había ocurrido esa noche de Tlatelolco como una perversa maquinación. Y yo les pregunto, ¿qué no es una perversa maquinación lo que ha pasado en estos 50 años? Hace 50 hablábamos de entre 30 a 230 muertos y desaparecidos de la noche de Tlatelolco. Y hoy, ¿de cuántos desaparecidos y muertos, estudiantes, muchos de ellos, seguimos hablando? Bueno, está San Se encadenan- Fernando, Veracruz. Bueno, y las madres Blancas, y los familiares Tlatlaya. marchando y con pancartas apoyando a sus hijos, buscando otras. Y algo muy No curioso tenemos también una que se sociedad hablaba mejor. sobre el tema de el ejército dentro de funciones de seguridad pública. Ahí es de donde seguridad veo la interna. perversa Y hoy- manipulación, ¿eh? Y hoy el colectivo de Seguridad Sin Guerra presentando a la Suprema Corte un pliego petitorio para audiencia para decir abroguen la ley de seguridad interior. El ejército no debe de estar en las funciones que corresponden a civiles en todas las democracias actualmente. Seguimos en ciertos debates en condiciones distintas. Pero es un tema muy, muy difícil, de muy alto riesgo. Mira, no voy a hacer apología de, nada más voy a ser descriptivo. Pero hablamos de los estudiantes muertos, de los periodistas muertos, de los enterrados, de lo que quieras. Nadie habla de los soldados mexicanos muertos, ¿eh? Nadie. Nadie los honra. Y han muerto muchos a manos del crimen organizado. Si te pones a ver la historia del 68, en la matanza del 68 también traicionaron al ejército. Claro, pero por supuesto Sí, que no, sí. Hay una traición fue usado. del gobierno contra el ejército, ¿sí?
Y nos hace, y además hay toda una maniobra para desacreditar al ejército a partir del 68, que sigue vigente. Y que es vigente actual, ¿eh? Que sigue vigente. Epigmenio Ibarra los ha calificado de asesinos. A ver, yo pregunto. Bueno, ¿tienen conciencia los soldados? ¿No hay conciencia? Bueno, Una es que cosa es el seguir adiestramiento militar que hay con Ana Harris, es ¿no? diferente a la conciencia o no. Ahí Sí, yo sí. creo que tenemos que ver una gran diferencia. Pero más allá, a mí lo que me espanta un poco, siguiendo la línea que está marcando Carlos, es que, a final de cuentas, el Estado mexicano no ha defendido en la historia en general, sobre todo de 50 años para acá que estamos hablando, a nuestro ejército. Y tan no lo ha defendido carne de cañón. que hoy, exacto, y hoy vemos que el presidente electo, en sus discursos diversos, ha venido hablando. Y después del ejército, ¿cuál es la alternativa? Pregunto. Después del ejército, ¿cuál es la alternativa? Pero la No alternativa sería empezar a capacitar a las fuerzas A las civiles policías. que deberían de estar Sí. a cargo de la seguridad pública en toda democracia. Pero eso te Esa lleva una sería la generación, alternativa. ¿eh? Sí, pero eso es lo Te que lleva han una propuesto. generación. Pero que empiecen ya, porque llevan 12 años sin empezar. Este deterioro y lleva diciéndolo. 50 O más. años. Y yo me Exacto. pregunto, Sí. ¿no es el propio Estado quien ha expuesto al ejército, que sí los ha honrado el Estado, pero que también ha habido un desgaste natural al estar en estas labores Pero de tiene seguridad? funciones que no le interior, corresponden, ¿no? Y Quienes claro. han funciones que no le desgastado las corresponden. fuerzas públicas y el ejército es la gente izquierda que hoy acaba de llegar al legislativo y al poder. Pero hay otro punto. Cuidado, Ya hay otro punto Pero, que es cuidado. pero no ha sido el crimen organizado al No, enfrentarse espérame. con Hay ellos. otro al punto. desgaste? Gobierno. Yo Yo no creo- me iría nada más con la izquierda. Yo creo que No. hay un amplio sector de izquierda, de derecha y de Hay un centro que están punto. metidos en Yo esto. creo que hay un punto que es muy importante y que no podemos soslayar. A partir del 68, las autoridades de nuestro país tuvieron miedo. El miedo ha sido la característica La sombra del 68. de ser acusados de represores. Yo me acuerdo la última toma de la UNAM, Oye, que decía Zedillo, es que yo no quiero ser un presidente autoritario, y le dices, ¿y qué le parece un poquito de autoridad? No es lo mismo. Y el resultado de ese miedo a ser autoritario, a ser criticados por ejercer la ley, es lo que nos ha llevado Totalmente de acuerdo. al desorden que tenemos, por no decir una palabra a la más grave. impunidad, a la violencia. Claro, a desacreditar al gobierno, porque nadie quiere asumir los costos políticos. Oye, nadie quiere Y de ahí asumirlo, que pero están ahorita- metidos, ¿eh? Y de ahí que ahorita también nos vayamos con el asambleísmo y nos vayamos con los referendos, porque nadie quiere asumir costos políticos. Y este no asumir costos políticos durante 50 años es lo que nos ha llevado a lo que estamos viviendo ahorita. Estaremos hablando dentro de 50, bueno, menos. No creo que lleguemos, pero bueno, en 10 Del años tema, nos vemos. a lo bueno, mejor. se estará hablando en a fondo con otros periodistas. Se estará hablando de Ayotzinapa. Ah, claro. Ese es el segundo comercio que viene muy importante. Comercio, Ayotzinapa. comercio sí, estoy totalmente de acuerdo con ello, pero a final de cuentas es una tragedia, es una realidad, es un crimen de Estado que no se oye, resuelve. está Tlatlaya, a mí me parece, Tlatlaya. Tlatlaya me parece San Fernando, gravísimo, digo. San San Fernando, Fernando, ¿en me dónde parece están esas terrorífico. fuerzas? Los camiones con Es que cadáveres me parecen desafortunadamente, aterradores. más allá de eso, yo creo que desafortunadamente como sociedad, como país, ya lo hemos visto, ya lo vemos como algo Pero hemos común. tomado conciencia. Ay, es que a ver, Pero no es producto de ese 68, este Sí. miedo al ejercicio de la autoridad. Así es. Y el estar metidos en costumbres que a veces ni siquiera entendemos, que nos han venido heredando por estos mitos que hay y muchas realidades que de repente no lo entiendes. Y dices, ¿qué es lo que está pasando? Pues bueno, una inacción de parte de quien debe de tomar el control en este país. Y en muchos- Ahora, ¿inacción o colusión? Una pausa y volvemos. También se Sí. puede entender Nos o pueden no. seguir en Facebook Live. Las dos. Volvemos. Por- De líderes estudiantiles del 68 a líderes políticos del 2018. Ya lo mencionaba ahí también Carlos. Diríamos a Ramo, políticos ¿verdad? nada más. Yo le quitaba líderes. A ver, Yo quisiera, desde el Paco. principio traigo esta duda. Sí. Carlos Ramos dijo, no hubo represión ni provocación. No, dije no hubo. No. Dije ni represión, tampoco provocación. Provocación. Vamos, O sea, no no lo dije hubo. no hubo.
Dije Pero que lo ya no hubo. haya, que no exista nunca. Ok, sí, porque lo del 68 me parece que sí hubo provocación. Claro, y represión. hubo represión. Por Sí, supuesto. pero es que estamos acostumbrados a ser las víctimas siempre hablar de represión a ver, y no de claro. Ahora, lo que provocación. pasa es que cuando ¿De quién se asesinan... La provocación y de quién la represión. O sea, sí, bueno, ya estamos hablando aquí de uso de la fuerza de manera indebida. Es decir, entendemos el tema de no provocación, pero no represión. ¿De qué estamos hablando con la represión? Estamos hablando del asesinato de jóvenes, Es que del no fue un asesinato movimiento impune y del asesinato... Entonces, ¿No? vamos, aquí podemos poner las cosas en la Es que misma no balanza. es que no fue represión. A mí es lo que me parece más sórdido de lo que pasó en el 68. Porque no entró el ejército a reprimir, no entró la policía a reprimir en Tlatelolco. Fue un movimiento, fue matanza? una trampa, ¿no? Incluso contra para el el ejército, ejército. en lo que el ejército incluso No sabe ni quién está disparando. exactamente, tienes narraciones de Alba, tienes narraciones de Gilberto Guevara Niebla, tienes narraciones donde te hablan de que el propio ejército no tenía idea de qué estaba pasando. Entonces no iban a reprimir a los muchachos. Fue verdaderamente me parece que es un escándalo de sordidez espeluznante que no debería existir. Cuando provocas una estampida. Eso es lo que se tiene que analizar, de verdad. ¿Qué estaban pensando? ¿Quién organizó ese movimiento? O sea, ese batallón Olimpia... Lo oímos hablar al principio del fondo, ¿no? Pero te voy a Asumió decir, la o sea, responsabilidad, sí, claro. él asume cosa la que muchos no responsabilidad. asumen, ¿eh? Sí. Muchos se esconden. Y mira, lo decía yo al principio, para mí fue una frase que, y yo le he venido a lo largo de los años madurando. Esto es un misterio en el cual ese velo que lo cubre no nos va a permitir saberlo. Porque, mira, alguna ocasión, no sé si lo recuerdas, Paco, Eberto Castillo nos dijo que él tenía información de que el ejército mismo había sido traicionado. Sí, Sí, claro. claro. Eberto es un hecho, Castillo, sí. un participante directo como de los que tú referías. Él lo dijo, Eberto Castillo, un hombre que allí estuvo. Sí, tienes Y el no batallón sí, Olimpia, que es el que famoso. Y en ese teoría guante es el blanco que inicia. del que guante solamente blanco. utilizaban en una mano. Entonces, Claro, ¿qué es porque lo que no iban pasa? uniformados. ¿Qué es lo que pasa? Dicen que las famosas bengalas vinieron de helicópteros. Sí. Dicen que no, que fueron lanzadas desde una de las azoteas de uno de los edificios de Tlatelolco. Qué impresionante el no poder, el tener estas dudas atroces, históricas, ¿no? Y no poder contar Tercer, lo que nos ya. ha sucedido y lo que nos ha pasado y poner además todo en perspectiva. Pero aquí yo quisiera Bueno, poner siempre ocurre algo sobre la mesa. En cualquier crimen de Estado, pregúntale a Lee Harvey En Oswald cualquier crimen o de los Estado Palme o a quien quieras. nos está sucediendo lo mismo hoy en día y vuelvo a lo mismo. Apenas ayer un alto jerarca del ejército, abogado, encargado de los temas ¿Quién? jurídicos, ¿no? Ramos Flores, Ajá. indica y dice: no estamos de acuerdo con una comisión investigadora Sí, para la claro. verdad y la justicia. Es decir, seguimos en los mismos discursos, por un lado de los gobernantes y por otro de las víctimas exigiendo y de la sociedad exigiendo De la sociedad. Ese es A ver, justicia y el saber cambio qué mayor. sucedió. Yo creo que ese es el no, cambio mayor. no La olvidamos sociedad. el 2 de octubre, el 2 de octubre. El resto del año ni nos acordamos. Vamos, marchamos, prendemos veladoras. ¿Hacemos algo como sociedad para evitar lo que está ocurriendo hoy en nuestro país? A ver, déjame no contestar. hacemos absolutamente nada. Déjame contestar una pregunta que formuló Elisa y que la dejamos pasar. Sí, a ver. ¿Qué ha sucedido después de 50 años? Sí. Voy a ser temerario, Sí. que conste. Voy a ser temerario. Punto No, uno. Carlos, No, Ramos hombre, Temerario, imposible. no. No, A ver. pero hay que poner atención porque A ver, no niños, suele hacer- atención. No suele hacerlo. Punto uno. A 50 años del 68, que de la libertad de expresión y manifestación se pasó a un clandestinaje, a un pandillerismo y a un libertinaje. A 50 años, ¿eh? Y pregúntenle a cualquier esbozado. Segundo, se creó conceptos, como decía Maite, conceptos de derechos humanos, que no sabemos bien a bien si son derechos humanos o humanos con derechos, y que dan más oportunidad, por lo menos es la percepción, a delincuentes que a ciudadanos. Tercero, construimos verdades a medias O medias verdades también, ¿eh? y vicios políticos sin precedentes. Cuarto,
Con los comerciantes del 68, hoy son los flamantes legisladores y gobernantes. A 50 años, ¿eh? Y 5, cambiar un sistema político altamente criticado por ellos para asumir un sistema representativo, también sistema, representativo de una izquierda antisistema, populista y asistencialista. Y por último diría, del 68 a la fecha lo que más hemos perdido es educación. O sea, ¿a ti te gustaría El país y el mundo reclaman A ver, lo que no damos en las aulas, pero sí gritamos. Pero no el entiendo 68. en estos 50 años, y lo subrayas una y otra vez, el tema de la izquierda, y en estos 50 años la izquierda no ha estado en el gobierno, ¿eh? No, pero no a ha ver, dirigido. Cuidado, desde el 68, no olvidemos a John Paul Sartre, no olvidemos a Chomsky. No, pero olvidemos hablemos de México. Bueno, estamos hablando. Bueno, ¿quieres que hablamos de Trotsky? ¿Quieres que hablamos de Pablo Gómez? ¿Quieres que hablamos de Berto Castillo? ¿Quieres que hablamos de Gilberto Rincón Gallardo? Pregúntale a cualquiera de los chamaquitos que hoy estuvieron en la marcha, que se bajan de los camiones gritando. Pregúntale quién es Gilberto Rincón Gallardo. Pregúntale qué gestión, en qué periodo gobernó Gustavo Díaz Ordaz. No. Bueno. Es un ¿Y sabes, movimiento... pero ¿sabes con qué cerraron hoy el mitin de 45,000 personas en el Zócalo? 90,000. 300,000. ¿Sabes con qué lo cerraron? Con una banda de Tlayacapan tocando la Internacional Socialista. Nada más, ¿eh? Con el sello comunista otra vez. Con eso cerraron el mitin. Y luego me preguntas en dónde se ve. Pero además te puedo decir que la mayoría de los que estaban ahí no entendieron de qué se trataba. Pero los que los llevaron ¿Por sí. qué tocaron esa canción? Nadie sabía. Los que los llevaron sí. ¿Sabes qué me parece que es deleznable de lo que ha pasado en estos 50 años? Yo coincido con que este movimiento, o sea, el surgimiento, esa marcha del silencio, marcaba el surgimiento de la ciudadanía, el crecimiento de los jóvenes que se volvían ciudadanos y habían aprendido a reclamar, ¿no?, sus derechos. Y 50 años después, seguimos sin ciudadanos. A ver, Sin pero ciudadanos. ¿no sin será, demócratas. ¿no será que lo que nos ha faltado es precisamente más derechos humanos? Implementar lo que realmente indican las grandes convenciones, la CEDAW en el tema de mujeres, Belém do Pará, nuestras grandes reformas al artículo 1 constitucional, en donde se pone el principio pro persona antes que nada, en donde se concilian las investigaciones del Ministerio Público con el derecho de las víctimas de participar, de estar. ¿No será que todavía no llegamos ¿Pero quiénes son las víctimas? hacia esto? ¿Quiénes son las víctimas? A ver, hablemos del caso de Ayotzinapa. ¿Quiénes son las víctimas? Para empezar, los padres a ver, de quienes perdieron a sus hijos. Los padres de estos normalistas. Los normalistas desaparecidos. Los padres de esos normalistas que, de acuerdo a investigación, están vinculados con la guerrilla. Y los hijos que están vinculados con el narcotráfico. Mira, a ver, aunque estuvieran, por ¿eh? favor, de otra ya se nos manera. olvidó a este héroe anónimo que por razón de los normalistas que aventaron bombas molotov a una estación No, pues expendedora de gasolina, perdió la vida por defender y salvar a otros. ¿Ya se nos olvidó No ese se nos muchacho? olvidó porque le dieron la o nada más medalla llegamos a los Belisario. 43. Así es. No se nos dio porque puede le ser, dieron una hombre. medalla. Y No, tiene pero un reconocimiento aunque de la fueran, máxima son tribuna de la víctimas. nación. Aunque Carlos, se nos aunque olvide, sean, como ¿eh? dice Se nos Paco, y bien olvida. lo decía, cada 2 de octubre, nada más cuando nos acordamos. Sí. Pero mira, yo quiero ir algo, voy a tratar de hacer una figura, si me la permiten, de qué es lo que ha pasado y cómo estamos hoy. Es una olla de presión. Lo que pasó en el 68 es que el tapón de la olla de presión se botó. Es correcto. Hoy en día estamos viendo situaciones similares. Muy parecidas. En las cuales el avance político que tenemos en este país marcha a un ritmo diferente del avance de la sociedad. Eso es lo que genera que esta olla de presión tenga otra salida. Hoy podemos interpretar, por lo menos yo, que esta salida, que se haya botado esta válvula de la olla de presión, se dio con el cambio de gobierno. El régimen que está cambiando. Tenemos muchas esperanzas en este cambio, como sociedad civil. Y el 68 lo que estaba buscando era un gran cambio. Pongamos pliegos petitorios, resumiendo en esta figura, si me la permiten, de una olla de presión. Votó la válvula en 68 y a lo largo de estos años se vino acumulando toda la presión y acaba de volver a Sí, es un votar. genocidio que ha tomado a lo largo de 50 años, el genocidio del 68 ha tomado diferentes formas.
ahí están. Volvemos al tema Aguas Blancas, volvemos al tema Oye, pero no es Tlatlaya. genocidio, ¿eh? Actea. Genocidio es eliminación Hola, de una sí, raza. Aquí de una- no se elimina No, ahí ninguna está, raza. pero Una matanza, Están ahí una masacre, las eso sí. matanzas, están ahí las ejecuciones, están las desapariciones forzadas. Y entonces, en todos estos crímenes, pues hay víctimas. la presión no va hay de otra, pero aumentando. la presión va aumentando. ¿Qué sigue? ¿Qué nos ha dejado el 68? ¿En qué momento estamos? Hablabas de una esperanza. ¿Coinciden con la esperanza? ¿Qué esperaremos a futuro? Y la Cerramos guerra con de- eso en un momento y la más. guerra contra el narcotráfico. Y la guerra contra el Como De Tlatelolco a Ayotzinapa y a la marcha antiporros hemos evolucionado, hemos creado conciencia, en qué momento estamos y qué es lo que sigue. Los pornos, los anarcos. Hace un momento, ahorita en el corte hablábamos de las izquierdas y yo decía, a ver, cuando hablamos de izquierda pareciera que hablamos de un grupúsculo enorme. ¿Quiénes dirigen esas izquierdas, Maite? Y que son diferentes izquierdas. Claro, porque había de todos, de todas La las... izquierda de Brad, no la izquierda de No. López Pero Obrador, además ni la de Gilberto era una Rincón izquierda Gallardo. ineducada, Esa es la del 68. sectaria, la del 68. Y la de hoy, Vale, La de hoy es peor. La de hoy es La de hoy es peor Perdón, porque sí, sí. no hay nadie que tenga un referente. O sea, tú pregúntale si han leído. Vaya, Engels, Rosa Luxemburgo, si han leído algo del materialismo histórico, El mono- dialéctico. el mono desnudo Nadie que lo tiene idea de eso. Pero o sea, los jóvenes la de hoy no izquierda se están más desdibuja. informados. No, están pero más no son de informados. izquierda. No hay izquierda en este país. No hay ningún chavo de los que marcharon el 2 de octubre y de los que han marchado por Ninguno Ayotzinapa. así, Te puedo... generalizando. Bueno, debe haber Yo alguno, creo que pero yo no creo hay que una conciencia de mayoritariamente- izquierda. Mayoritariamente hay muchachos dolidos, resentidos con el sistema, Claro. no de izquierda. A ver, Pero ese no es el es punto. izquierda. Y voy con lo que Anarcos. decías. La es gente es cree- la olla de presión la que se gente va cree que la alimentando oposición de es este izquierda. tipo de No. cuestiones en las cuales hay Claro. No. enojo social, enojo político, enojo económico, enojo por la falta de seguridad, De oportunidades, ¿no? Hablas de los jóvenes. Entonces, esos te han ido alimentando la olla de presión. Mira, van dos cosas. Venga la primera. Una que tiene que ver con lo que dijiste de la esperanza y la otra con lo que sí hemos mejorado o no hemos mejorado. A ver, yo no creo que hoy haya esperanza, Lalo, con todo respeto. Hoy hay revanchismo político y social. Esperanza hubo en el 2000, cuando se dio una alternativa que jamás se había visto en este país. Entonces sí, Te hay interrumpo esperanza. para qué No decirte nos por vayas qué. a fallar, le gritaba a la gente. Pero es que, ¿por qué Hoy fue? hay revanchismo, lo que dice No, Paco. no es revanchismo. La Entonces, gente, ¿qué a ver, es, hombre? la Hay gente rencor, votó. hay amargura. De veras, Hay ¿tú crees que la discursos gente de odio. votó por Hay revancha? discursos. Hay discursos de La odio. gente votó por esperanza, Corrijo, por yo un no cambio. dije revanchismo. No. A ver, Eduardo. No, por favor. No, es esa A ver, visión. Eduardo, Te voy a ver, decir que hay una pero es visión que, muy romántica en mi nuestro querida país. Maite, yo es te como quiero la gente preguntar. que habla de los mártires A del ver, 68. No había martirio. A ver, yo te quiero Ahí no preguntar hubo algo martirio. tan sencillo y nuestro público que nos está viendo. Vayamos a hacer una encuesta, yo los invito a Angangueo, allá en Michoacán, y le preguntas a la gente si votó por una esperanza o por una revancha. Por una revancha. No, se acabó. no, a ver, permíteme. La mayor permíteme. parte de la gente Carlos, dice, ya se acabó este Carlos, sistema. Priistas por corruptos, ya eso, les toca por otro eso, robar. en la esperanza que tenemos Eso es no es que esperanza. yo, ¿qué es lo que quiero? No. Que ya Eso tenga no es lana en mi esperanza. Yo Creo que no quiero les toca tener a ya otros lana en robar, mi bolsa. Así te lo A dicen, ver, ¿eh? Paco. No, claro. ¿sí Así te te lo toca digo. otro robar o no? Yo creo que Ya, sí hay para hay otra cosa. el porcentaje más amplio de la sociedad, de los electores que sufragamos De los 30 millones. de los 30 millones, yo creo que hay mucha esperanza ligada a un ¿Hartazgo? resentimiento, a un deseo de cambio. hartazgo, Resentimiento, A un bueno. deseo de cambio. pero no de revanchismo. El tapón de presión tiene todavía mucho riesgo con lo No, que bueno, estás por diciendo. supuesto, y Mira, todavía y va a seguir creciendo la presión. En ¿eh? lugar, mira, a ver, es mi punto de vista. Y se lo dije a algunos funcionarios de la universidad hace un par de días. Tú entras a la Universidad de México, ves enormes mantas con el México 68 de las Olimpiadas, con el 68 salpicado de sangre. Yo le dije, ¿qué quieren decir con eso? Y vas a Que no pasar se nos olvide. Bueno, y vas a aunque no pasar la sepan qué. reforma ahorita, y hay una muestra de fotografías, Ujú. las más sangrientas que puedes ver de Sí, ese- claro, claro. ¿Qué le estás diciendo a los chavos? ¿Cuál es el mensaje? A ver, el chavo ahorita. Ni te muevas. Bueno, el chavo ahorita debería de entender que este mundo es totalmente diferente al del 68 y que ellos están metidos en rescatar esta nación y no lo están haciendo ni les estamos ayudando para hacerlo. A ver, este mundo es diferente con la elección de Trump, nos guste o no, es diferente.
con un imperialismo presencial de Putin, que no se entiende todavía, con los movimientos separatistas o migratorios en Europa, que en 30 años, ojo con lo que voy a decir, en 30 años este mundo puede estar gobernado por chinos, negros y musulmanes. Por supuesto. No se han puesto a estudiar ni a ver. Pero son muy racistas. ¿Por qué? Pero es la verdad. ¿Cuál es racista? No, pero, o Si sea, yo no pero- le puse la pigmentación de la piel a la gente. Pero ¿por qué dices ojo que en podría Porque va a estar- cambiar. Ok, o sea, no despectivo, porque si Y haces en ojo. ¿A qué horas dije ok, despectivo? Oye, y Ojo, en eso esos, es una en esos advertencia. cambios tienes que poner el cambio que está viviendo México. Bueno, nos mira, guste o no nos guste, ¿eh? Vemos Es las un cambio. teocracias absolutistas en África, los caudillos populistas en América Latina, los bloques comerciales de alto impacto en las economías, una tecnología controlada por los jóvenes. No soy peyorativo tampoco, ¿eh? Está controlado por los jóvenes y es una tecnología sin precedentes. Con un botón, 2 millones de chavos pueden poner atención a una noticia que puede ser falsa, ¿eh? Sí, claro. Pero entonces eso es bueno o La malo, lo que conquista nos de comentas. Marte. No, pues, esto O es sea, lo que, nada los, más. esto O sea, es lo que sí. los chavos deben de entender para Sin comprender juicio de dónde valor, viene el movimiento sin del juicio de valor. 68. Es que no importa si es bueno o malo, es la Es lo realidad. que está son pasando. facts, Son fotografías. hechos. Exacto. Es decir, en lugar El de México presentarle de hoy. una manta ensangrentada del 68, explícales cuál es el mundo que les corresponde Eso después fue, lo que, de 50 eso fue lo que años. faltó en el 68. En el 68 lo que no analizaron fueron los hechos, ¿no? Sino que todo el mundo dijo, es que es malo que los jóvenes se rebelen. ¿Por qué? Porque viene el dominó y si caen los jóvenes, el comunismo del... El gobierno, estás hablando del exactamente. O sea, tienes que analizar hechos. Y estas valoraciones subjetivas a las que estamos tan acostumbrados Y bombardeados. son las que les dan al traste todo esto. Lo que está diciendo son hechos, buenos o malos, pues depende, ¿no? O sea, Sí, y ojalá el hecho es vengan más ese, que hay una mujeres, tecnología más que pluralidad y está más arrasando. igualdad Sí, porque en el y 68 la pluralidad. sociedad apoyaba a los estudiantes, apoyaba el movimiento. Una parte de la jóvenes. sociedad, una parte de la A los sociedad. jóvenes, Las así clases es. medias, las clases medias altas, no. O sea, ser estudiante se convirtió en un estigma, En ¿no? un Eran los sí. agitadores, A ¿te acuerdas? Era- perseguirlos, sí. La frase era, eran agitadores, Agitadores. así difundió el régimen, Ahora, ¿no? a ver, Y así Maite, lo las difundió la clases de media. abajo siempre han sido más, ¿eh? Oye, Recordemos Paco, esa parte. Maite no voy a dejar mentir porque somos egresados de la misma Eso espero, facultad. que no te deje Bueno, mentir. Te voy a decir una cosa. Sin olvidar lo que pasó en Canoa con ese sacerdote que acusó a los Claro. estudiantes de comunistas, después del 68, a nosotros los universitarios, a los de comunicación de ciencias políticas, nos tenían vetado entrar a cualquier empresa privada porque teníamos el sello de comunistas Pero y te voy a decir, paristas. todavía en 1980, cuidado. 1990, tú veías en el periódico, decía, solicitamos a egresados de la UNAM no Mira, presentar. yo creo que tenemos que ir más arriba claro. de todo lo Todavía que estamos 30 hablando. años después. Con Sí, una claro. pregunta Sí. que tú hiciste 30 y años. que tiene una vigencia actual y sigue sin respuesta. Estos movimientos no son naturales. Estos movimientos son creados en gran parte. Están manipulados. Claro. Y aquí lo que tenemos que descubrir ¿Es quién? es quién es el orquestador de esto. Lo tú decías. ¿Quién fue el orquestador del 68? ¿Fue la CIA? ¿Fue Estados Unidos? ¿Utilizaron a quién? ¿A Luis Echeverría? A Díaz Ordaz. No, a Díaz Ordaz. Al miedo que ¿A le Luis que le Echeverría? ¿A Díaz Ordaz? ¿A quién utilizaron? ¿Utilizaron al ejército? Entonces, lo que creo que tenemos como sociedad es una tarea enfrente para tratar de descorrer estos velos de aquel entonces, pero de hoy. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué son las fuerzas que están dirigiendo el rumbo de una sociedad que no tiene, y no me refiero solo a la mexicana, de una sociedad que no tiene un destino, que no tiene un origen, pero no sabe su destino? Y veámoslo así, tú decías ahorita, México y el mundo va a cambiar después de Trump. Yo estoy convencido que Trump va a hacer grandes cambios. Le dio voz a los que no tenían. Y aquí pasó algo muy similar. Oye, pero cuidado lo que dice Maite, que es muy interesante. Es este miedo a la represión que quedó como fantasma del 68. Mira, nada más como ejemplo, no sé si sea bueno o sea malo, también es ilustrativo, pero en Alemania... Miedo a asumir costos.
En Alemania. Al ejercicio. Estoy hablando de Alemania con su historia. En este momento, llega un manifestante a pintarte paredes, a romperte vidrios y saquear tiendas como lo hicieron hoy en la tarde, y te sale un Robocop de este tamaño, te da 3 palos y te rocía de gas pimienta y te mete a la cárcel. Y gritan, mis derechos humanos. No, maestro, tú no tienes derechos mientras no correspondas a la ley de este país y no contribuyas a generar beneficios para la nación. Aquí es al revés. Aquí premian a los que con picayelo le pican el cuarto trasero a los jinetes para que se caiga el policía. No, yo creo que además cada vez, y yo creo que en estas manifestaciones se han quedado muy claros las posturas tanto de los manifestantes como de gobierno, como de la sociedad, que nadie quiere vandalismo, nadie está de acuerdo con agresiones y picayelazos. Es más, los propios manifestantes han ido replegando a estos encapuchados, Elisa, y a estas personas totalmente y hoy se dio mucho menos y reportan prácticamente saldo blanco, eso decía Amieva hace unos minutos, ¿no? Elisa, hay muchos legisladores que ponen su dieta para sacar a los anarcos de la cárcel, ¿eh? Sí, por supuesto. Claro. Bueno, así es ¿y que, quiénes provocaron el tema de...? Ahí vamos al tema de quién está detrás. Porque muchos de estos anarcos esa es la pregunta que tenemos que ¿Quién a los que tiene secuestrado a Justo Sierra? ¿Quién los patrocina? ¿Quién tiene el recurso económico para hacer eso? ¿Y cuál es la fuerza e interés de Estado que no permiten el rescate de esos inmuebles universitarios? La visión nacional de poder dirigir esto. ¿Quién tiene eso? Es que yo te digo, a mí me aterra. O sea, el Justo Sierra, simplemente falta autoridad, ¿no? El miedo a la autoridad. El miedo al ejercicio de la autoridad. Y lo estamos viendo y lo vamos a ver durante todo este sexenio. Maite, es conveniencia. 30 segundos. Miedo por no asumir los costos políticos. 30 segunditos. No, yo creo que sí, yo creo que no hay miedo. O colusión. Es colusión, sí, es importante en este caso tener a estos chavos en el auditorio, posesionados. Y bueno, ¿y cuántas más en Ciudad Universitaria? Es parte de ¿Va a cambiar esto? Una perversión. Rápidamente, Eduardo, ¿esto va a cambiar? ¿Estamos ante un cambio inminente? ¿Sí? Yo creo que estamos en la puerta, estamos en el umbral. Depende de nosotros si como sociedad nos atrevemos a dar el paso de cruzar ese umbral. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de esta tertulia a fondo, en donde ustedes desde sus hogares pues son aquí los mejores jueces de cada una de nuestras opiniones. Y los esperamos pronto aquí en A Fondo Periodistas con los distintos temas de la actualidad. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta entonces. Gracias.